Hola amigos de la comunidad de Consulta Bartender, es un tremendo agrado para mí estar hoy día con ustedes. Es primera vez que estoy en la plataforma, así que estoy como un poquito ansioso. He dado muchas charlas en mi vida, pero tengo que reconocer que esta es muy especial por la forma en la cual se va a desarrollar. Contarles, bueno, llevo 17 años dedicado al bartending, trabajé 10 años como un bartender detrás de una barra, exprimiendo limones, montando la barra como todos ustedes seguramente lo hacen. Luego de eso tuve una carrera muy linda como bar manager para la cadena Enjoy, una cadena de casinos con restaurantes, discotecas, bares, casinos, etcétera, donde para mí fue como ir a la universidad dos veces, siempre digo, aprendí un montón en ese rol. Hoy día, hace 4 años, soy embajador para la compañía William Grant Sons, donde manejo marcas tan lindas como Hendrix, Monkey Shoulder, Glenfiddich, Tullamore Dew, Drambuie, etcétera. Estoy muy feliz y eso sería. Y si están todos ok, empezaría en breve a que hablemos de el pasado y presente de la coctelería. Bueno, para comenzar, todo tiene un inicio y si a esta historia le pudiéramos colocar un clásico Érase una vez, eh, si nos remontamos a la antigüedad, bueno, se han encontrado recipientes de más de 5.000 años de antigüedad, en los cuales podría haber existido perfectamente dentro de ellos lo que podría ser un cóctel ancestral. Les comparto una imagen auténtica de un recipiente así tan antiguo, donde se pudo haber mezclado un ancestral cóctel, el cual contenía ácido tartárico, miel, jugo de manzana y cebada. Yo tiendo a pensar de que el instinto de hacer cócteles, como lo llamamos hoy día, antiguamente el hecho de mezclar y tratar de mejorar una bebida, responde justamente a eso, seguramente a un instinto del ser humano de querer mejorar el sabor de algo. Así que, ¿por qué no decir tal vez como un subtítulo de que el inicio de la coctelería seguramente tuvo que ver con eso, con el querer mejorar un brebaje, a llevarlo a un punto de armonía y sabor y que sea el agrado de, ¿por qué no?, de una persona y también de una comunidad. Como segundo punto importante, las primeras civilizaciones también encontraron en el consumo de alcohol una conexión con lo espiritual. Hasta el día de hoy la religión católica menciona al vino como la sangre de Cristo. Por lo tanto, seguramente las primeras reuniones de seres humanos, civilizaciones, estuvieron en torno a esto, a compartir en torno a un fermentado al no existir todavía el sistema de destilación, a través de la fermentación o fermentados, celebrar, venerar y tratar de buscar una conexión con algo más espiritual, con un ser superior. Seguramente eso también hizo y generó las primeras amistades entre distintas tribus y por qué no se pudieron haber formado países en torno también a lo que genera el alcohol en el cuerpo, que tiene ese efecto desinhibidor y que seguramente empezó a armar las primeras amistades y por qué no también las primeras enemistades en las primeras civilizaciones. Así de relevante es lo que hoy día nosotros manejamos y manipulamos diariamente, una gota de alcohol. Pasando al año 1500, ya nos vamos de los 5000 años antes de Cristo a algo más cercano, al menos a nuestros tiempos. Tenemos un hito que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de entender y comprender de por qué la cultura del cóctel es tan anglosajona. Bueno, acá hay un punto muy relevante para poder entender y dimensionar el hecho de que toda la terminología del bar es en lengua inglesa, y por qué son tan potentes también dos ciudades hasta el día de hoy como son Londres y Nueva York en torno a la coctelería. Acá hay un punto relevante, lo quiero destacar, que es con la fundación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, esta compañía fundada en 1599, y fundada para quitarle el monopolio a los holandeses en todo lo que era el comercio de las especies. También llamémoslo, hoy día está muy de moda el término botánicos, ya con el auge del gin. Bueno, se funda esta compañía británica de las Indias Orientales
con el objetivo de quitarle el monopolio a los holandeses que ya tenían ese predominio, ese manejo, tenían las rutas hechas, los primeros lazos comerciales también desarrollados. Sin embargo, los ingleses se forma un grupo de empresarios, fundan la compañía y comienzan también ellos a comercializar, hacer negocios con distintos sectores de las Indias Orientales, como eran denominadas en esa época, y a comercializar también el mercado de las especies, el mercado del té, seguramente en este momento también tiene sus primeros auges, etcétera. Bueno, en esto mismo, ¿por qué puede ser tan relevante? El punto principal acá es que los marineros británicos comenzaron a preparar una bebida para compartir dentro de estos viajes que eran tan largos y empezar a agregar su ración de alcohol que les era entregada diariamente. En un comienzo esto fue cerveza, después derivaría el ron, pero aquí la mezcla de ese brebaje que ellos recibían como pago diario, esa ración de alcohol, junto con las especies que conocerían, darían inicio al ni más ni menos ponche o punch, brebaje grande para compartir, que seguramente en sus inicios fue servido en recipientes menos elegantes, como se ven en la fotografía, eso ya sería un poquito más adelante, pero que significa cinco. Significa cinco en lengua hindi, que vendría siendo el derivado de punk y tendría la derivación al haberse pasado a la palabra punch. Estos 5 ingredientes serán alcohol, azúcar, cítrico, especies y agua. Tenemos una primera pista. Comienza a haber diversión a través de una copa, relajo de estos marinos al mezclar y entregar camaradería, al entregar su ración a un recipiente en común donde beberían varios compañeros seguramente. Yo también aquí tiendo a pensar, un poco como también yo soy hijo de marinero, por lo tanto muchas de las costumbres que tienen los marineros las llevan a sus casas, las transmiten, las mismas terminologías las comparten, y uno también las va adquiriendo. Yo tiendo a pensar de que el traspaso del ponche como una bebida humilde en un recipiente donde compartían muchos marineros a la ponchera hermosa, metálica y elegante, sería un poco el traspaso de eso mismo, de la costumbre que tenían de hacer arriba de los barcos y en los puertos que llegaban, llevarla a sus hogares, enseñarle algunas recetas de ponche seguramente a sus empleados, a su esposa, etcétera, y se fue generando seguramente la cultura del ponche como una bebida de bienvenida, de diversión, etcétera. La hermosa imagen que ustedes pueden ver ahí de la ponchera esta metálica, que hay un sinfín hoy día a la venta en distintos medios de internet, ya es de fines de 1600, donde el ponche ya era tan popular en Inglaterra como entre los marineros que navegaban al extranjero, y el ponche era tan sofisticado en este momento, en este punto, que era a mediados de 1700, que podían ser tan complejos y tan elaborados como los cócteles que actualmente se preparan en los mejores bares del mundo. Eran preparaciones que ya habían evolucionado, se habían hecho sus ajustes. Pensemos de que también hay un ajuste cultural, donde hay países que son más especiados en sabor, algunos son más dulces, otros son más frutales, etcétera. Pero un capítulo lindo, entonces en resumen en esta página sería la fundación y la relevancia de la Compañía Británica de las Indias Orientales para todo lo que es el desarrollo de la marina y cómo los marineros ingleses comenzaron a buscar formas de diversión, de camaradería y de pasar el tiempo, esas largas jornadas arriba de barcos, a través de este descubrimiento que vendría siendo el ponche. En 1730 ya el ron reemplaza la cerveza. La cerveza sería en un momento la primera bebida que se le entregaba como pago por sus labores a los marineros británicos. Con el descubrimiento ya del ron, en 1730 ya pasa a reemplazar el ron a la cerveza como bebida oficial. Esto es súper interesante porque
Pensar que a ti en el trabajo te pagaran con alcohol hoy día es casi descabellado. Hay algunos bartenders que yo conozco que parte de sus funciones son pagadas con un sueldo y también con botellas, así que algo de parecido tienen con estos marineros ingleses, pero es una tradición que duró muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Esta tradición de pagar con una ración de alcohol recién se abolió o se dejó de seguir haciendo un día viernes de 1979. Un día viernes de 1979. Es de ahí que nace el término un viernes negro, el día que se dejó de pagar con una ración de alcohol a la Marina Británica. Bien, eh, con el cambio del ron por la cerveza, nace una bebida nueva que comienzan a descubrir los marinos ingleses, pero aquí vino un primer gran problema. La graduación alcohólica del ron era mucho más alta que la graduación alcohólica de la cerveza, así que cuando los oficiales se comienzan a dar cuenta que la ración de alcohol que le daban a sus marineros provocaba borracheras, provocaba resacas al día siguiente y por ende no el óptimo trabajo de su armada, de sus marinos. Fue un problema, fue un problema importante. No podían ya seguramente hacer el cambio porque ya era una bebida que gustó mucho, es una bebida que hasta el día de hoy siempre se relaciona con marinos, con piratas, etcétera. Por lo tanto, la forma de cómo remediar esto era con otro problema que también se daba en ese momento. El problema era justamente que los depósitos en las bodegas de estos barcos, donde viajaban largos meses seguramente, ya algunos viajando hacia Asia, hacia América también varios de ellos, tenían un problema con el agua. El agua que estaba en los distintos depósitos de madera, al descomponerse provocaba un gran problema porque provocaba enfermedades, posibles muertes de partes de la dotación de marineros. Entonces a un almirante se le ocurre la gran idea de, para preservar mejor el agua, y también para resolver el problema de que la ración de alcohol era muy potente, la ración de ron, al tener mayor graduación alcohólica, se le ocurre mezclar el agua con el ron y así provocar un efecto de conservación del agua y no se descomponga. Y junto con ello, a esto le llaman de una forma bien determinada. Y aquí vendría seguramente uno de los primeros cócteles de la historia, porque para evitar las borracheras y a la vez mejorar el sabor del agua, se ordena mezclar media pinta de ron en 1 litro de agua, con la finalidad de, por una parte, no tener una bebida tan alcohólica y por otra, de que el agua no se descomponga. Una muy buena medida, muy práctica para la época. Durante la misma época, se descubrió que el consumo, la ausencia del consumo de cítricos causaba una enfermedad que también provocaba la muerte en esa época. La enfermedad era el escorbuto. Para darle también una solución a esa enfermedad, se le comienza a adicionar a esta mezcla de media pinta de ron en 1 litro de agua, la medida de medio limón. Y acá tenemos cómo nace el grog. La receta fue codificada por la Armada Real en 1756 y es una receta seguramente de los primeros cócteles que pueden existir en la historia. Este grog, este brebaje que tenía ron, agua y jugo de limón para combatir el escorbuto, el ron para combatir el que no se descomponga el agua. En sí era un brebaje muy muy práctico que fue codificado, como les contaba, por la Armada Real. Podría ser, ¿por qué no? El papá, el abuelo del Minjulep, el mojito, y seguramente con la misma finalidad como partíamos hablando de mejorar el sabor de esta bebida, con el tiempo habría sido adicionado también un poco de azúcar para que esto se convirtiera en una especie
mezcla agria, sour, mucho más refrescante. En esta época todavía el hielo no era un bien tan común, así que seguramente se bebió más bien tibio, temperatura ambiente, pero tendríamos algo similar en el grog a lo que sería los actuales Min Julep o mojitos. Bueno, llegó el momento, nos comenzamos a acercar más al presente, pero todavía seguimos hablando del pasado, del cóctel. La primera mención escrita de la palabra cóctel, bueno, ocurre un 6 de mayo, hace poquitos días estuvimos celebrando un cumpleaños más de la primera mención de la palabra cóctel, donde se definía como esta cola de gallo como una mezcla de alcohol, azúcar, bitters, y que tiene distintas historias, distintos mitos en cuanto a cuál podría ser el origen real de por qué a este brebaje le llaman cola de gallo. Yo siempre he escuchado distintas historias de distintos próceres de la coctelería, y hay una que a mí me gusta mucho. Hay dos que me gustan bastante. Una de las que tiendo a creer es que, bueno, cuenta la historia que cuando llegan los primeros marinos ingleses a las zonas del sur de Estados Unidos, norte y costa atlántica de México, habrían visto cómo los aborígenes le prestaban mucha atención y importancia jerárquica incluso a las plumas, al uso de plumas. El indio con mayor cantidad de plumas era el líder, etcétera, y que seguramente también todo ítem decorativo era decorado con estas plumas multicolores. Es en este motivo en cual se cuenta de que habrían dado a degustar algún brebaje, seguramente de algún tipo de fermento de costumbre de estos aborígenes, el cual sería adornado con plumas de gallo, y algún marinero inglés podría haber mencionado que quería probar ese brebaje de cola de gallo. Otra versión del origen de la palabra cóctel vendría siendo estos lindos coquetiers. Ustedes los tienen ahí, se los compartí en la imagen para que puedan ver la similitud, al menos visual, que tienen con copitas y también con cierta similitud a lo que podría ser un jigger contemporáneo. Bueno, estas copitas, que no son ni más ni menos que para contener huevo, y comer un rico huevo duro, como llamamos acá, o un tipo de preparación de cocción de huevo por encima de este recipiente, el coquetiers, de origen francés, sería la derivación de lo que podría ser la palabra cóctel. Y ahora alguien se podría preguntar, pero ¿cómo esto llegó a ser relacionado con el cóctel? Bueno, una de las tantas teorías muy interesantes es que cuando los colonos americanos estadounidenses quisieron independizarse de los ingleses, reciben ayuda muy fuerte de Francia. Todo lo afrancesado habría sido muy de simpatía del colono norteamericano, y habrían llegado estos franceses con sus costumbres y también con estos coquetiers. Estos coquetiers con el tiempo habrían sido derivados para servir ciertos brebajes con fines más bien digestivos, medicinales, donde se mezclaban seguramente alcohol, agua, bitters, y serían bebidos en estas copitas, y de ahí de la terminología o de la fonética coquetier vendría o podría venir también la derivación de la palabra cóctel. Bien, por la similitud. Y de hecho muchos de estos recipientes, los coquetiers, tienen ciertas similitudes con lo que sería una copa para servir un cóctel, y también un jigger. Bueno, y acá llegamos a un momento muy importante en la coctelería, porque si bien un momento importante lo marca la fundación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, donde los marineros con estos largos viajes habían descubierto lo que era el ponche y lo habrían llevado luego a sus casas, y la costumbre habría derivado en brebajes mucho más sofisticados. Luego de eso, la creación del grog para bajar la graduación alcohólica y evitar las borracheras, el aditivo de limón para combatir el escorbuto. El hielo marca un antes y un después en la coctelería. El uso del hielo
en brebajes que hoy día llamamos cócteles marcan un antes y un después. Y esto tiene una explicación bien simple. Los primeros cócteles se solían utilizar como fines bien medicinales. Históricamente muchos se bebían como levantamuertos o para calmar el estómago. Y es por eso que en esta diapositiva les quise graficar la forma de cómo se podría haber visto seguramente una cantina con un look muy de botica en ciertos momentos de la historia. Estoy hablando de la foto a su mano izquierda, con todos sus recipientes e ingredientes, y donde estos primeros bartenders, no les habrían llamado bartenders, sino mixologists, término que luego se redescubriría, se sacaría de los libros antiguos y se comenzaría a utilizar nuevamente. Bueno, en ese momento, cuando la coctelería vivía un momento más bien con fines medicinales, los que eran bartenders eran llamados en algunos casos mixologists, parecían verdaderos boticarios que trabajaban con botánicos, mezclaban alcohol, bitter, azúcar y agua. Habría llegado la industria del hielo. A medida que la industria del hielo se multiplicó, gracias a los avances en los sistemas de transporte y almacenamiento, los cócteles se convirtieron en brebajes recreativos. Es decir, si bien los ponches habrían sido tomados y disfrutados en camaradería, en comunidad, no fue hasta la llegada del hielo donde se expande la cultura del cóctel a un brebaje 100% recreativo, donde se tomaba en temporadas de verano, como bienvenida y en cualquier momento. El concepto all day cocktail, un cóctel para todo momento. Yo quise seleccionar acá una hermosa imagen de dos jovencitas, seguramente pioneras en la industria del hielo, trabajadoras de la industria del hielo, y un cóctel que es ícono de este periodo. Un cóctel que es ícono de este periodo es justamente el Mint Julep, un cóctel con muchísimo hielo, servido en un recipiente metálico muchas veces. Es un clásico del derby de Kentucky, y este cóctel tiene algo muy simpático. Se servía con muchísimo hielo, es decir, se utilizaba en su máxima expresión este lujo nuevo que llegaba, que era el hielo, en esta preparación de whisky americano, azúcar y hierbabuena. ¿Qué pasaría con este cóctel? Bueno, en esta misma época seguramente se comenzaron a hacer más populares el uso de los popotes, pitillos, bombillas, pajita, también conocido, que es la herramienta para poder disfrutar de la bebida sin tener contacto directo con el hielo. Tenemos que pensar también, si nos llevamos o tenemos la imaginación de poder trasladarnos hasta esta época, que la gente en este momento moría muy joven. Es decir, el promedio de vida de la población en la humanidad era de 30, 40 años, se morían por un resfrío. Jack Daniels, si lo recordamos, muere porque patea su caja fuerte, seguramente tiene una enfermedad en el dedo pulgar y termina falleciendo. Bueno, la gente fallecía muy joven, además de eso la dentadura no era la mejor, la higiene también era muy distinta. Bueno, y muchas personas seguramente a los 20 y tantos años, 30 y tantos años ya tenían poca dentadura, y el beber directo del hielo, si bien era un brebaje refrescante, rico, seguramente causaba cierto dolor y malestar. Es por eso lo práctico del pitillo, bombilla, como le llamen en cada uno de sus países. Hay distintos colegas de distintas partes de Latinoamérica, pero tendría esa finalidad. La primera bombilla, o también llamada pajita, bien, tiene su origen de justamente la pajita de centeno. La ramita de la pajita de centeno se utilizaría como herramienta para succionar los líquidos, pero era poco duradera, ese era el problema que tenía. Así que por la misma razón, a alguien muy ingenioso se le ocurre colocar a través de un fierro, enrollar un papel,
de cierta firmeza y crear así y patentar a fines de 1800 lo que conocemos como pitillo, bombilla le llamamos en Chile o pajita, para succionar los líquidos, y el nombre vendría justamente de la pajita de centeno. Nos estabas mostrando en la imagen que en 1730 el ron reemplaza la cerveza. ¿Ese ron cómo empezó a ser elaborado en esa época? Y otra pregunta que tengo es, yo soy bartender ya hace un tiempo y quisiera estudiar, pues para especializarme más y llegar a ser mixóloga y eso, pero estoy en un sitio donde no hay academias, estoy en un sitio donde no hay como esa cultura de escuelas para bartender, en donde podría yo encontrar sitios, así sea online o cosas así, para poder seguir estudiando. Bueno, Milena, muchas gracias por tu pregunta. Para responderle en breve la primera pregunta de lo que tenía con referencia a de dónde saldría ese ron, lo más seguro es que justamente con este clásico gusto de poder conquistar distintas zonas y hacerlas parte del Reino Unido, seguramente fueron traídos de muchos lugares de Centroamérica. Hablemos de islas también de la región, básicamente un ron americano que habría sido el que en el segundo viaje, luego de que Cristóbal Colón ya haya traído la caña de azúcar, se comenzará a utilizar el residuo en su parte inicial del periodo de la creación del ron, pero por países variados, muchas islas, y seguramente desde ahí habría provenido el abastecimiento del ron por el cual eran abastecida la Marina Británica por mucho tiempo. Bien, así que la respuesta sería un poco esa de mi parte. Seguramente de muchos países e islas en las cuales ya los británicos, los ingleses, habrían colonizado, conquistado y habrían llevado los primeros alambiques. Milena, con respecto a tu segunda pregunta, ¿de dónde estudiar? Bueno, si vienes a Chile, ya sabes, Bar Academy es la escuela en la cual yo soy director académico actualmente. Tenemos dos sedes en la linda zona de Valparaíso, que queda en la costa de Chile, y en la región metropolitana, que es Santiago, ya la capital. Hay un montón de escuelas también en distintos lugares de Sudamérica, de Latinoamérica. Pero nada, si te quieres dar una vueltecita por Santiago, baracademy.cl puede ser una opción interesante para poder perfeccionar también conocimientos. Sé de algunos cursos online, no podría decirte si es que los recomiendo o no, porque si bien hay un material, muchos de ellos muy profesional, creo que hay algo que se pierde también cuando no se tiene contacto con una coctelera, con el frío de los hielos y con el shake básicamente que se generan en las salas de estudio. Y también, ¿por qué no? De ahí para adelante en todos los bares. Ricardo, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Está muy interesante tu charla hasta el momento y bueno, pues mi pregunta va más enfocada hacia los registros que nos comentabas de la palabra mixologist o mixólogo, eh, porque no sé si te entendí mal, pero quiere decir que primero existían registros de la palabra mixólogo que la palabra bartender como tal, o si fue primero la de bartender y en qué casos, digamos como más específicos, era que se catalogaban como mixólogos estas personas. Bueno, y con respecto a la pregunta de Sebastián sobre lo que yo mencionaba de la palabra mixologist, que a estos hoy día llamados bartenders de fines de 1800 que trabajaban en estos lugares más bien parecidos a boticas, donde mezclaban brebajes más bien para mejorar salud, en muchos casos con la finalidad de ser levantamuertos, es tal cual. La palabra mixologist tiene más de 160 años de antigüedad. Sus primeros registros gráficos datan de aproximadamente el año 1855 y correspondió a un término anglosajón para referirse ya en esos años a la persona que preparaba bebidas combinadas
en un bar. De hecho, la definición etimológica de mixologist vendría siendo desde la palabra mix, que la palabra es tan antigua que data de 1470, perdón, hacen referencia a la acción de mezclar. La palabra log hace referencia a quien habla o discursa una doctrina o ciencia, y bueno, la palabra ist se incorpora generalmente a los verbos sustantivos que denotan una persona que practica o se refiere. Es decir, la palabra mixologist sería como una traducción al español de la palabra mixólogo. Esta traducción originalmente la hizo hace ya muchos años atrás la revista Bar and Drinks, la revista argentina, que sé que muchos de ustedes la siguen, y hace referencia justamente a la persona que habla o practica la ciencia de la mezcla. Buenos días, Ricardo. Bueno, mi pregunta es referente al hielo. Cuando ya se empieza a dar el manejo al hielo para los cócteles, es exactamente, si no estoy mal, nace en Estados Unidos esa idea de combinar esas bebidas con el hielo, pues obviamente para darle el toque fresco o frío, por decirlo así. ¿Nace en Estados Unidos o en Inglaterra? Y la otra, la importancia que tuvo el hielo y las mezclas de bebidas, ¿en algo modificó o cambió la trayectoria que venía teniendo de pronto esos cócteles nuevos como el Mint Julep, y algunos cócteles nacieron con esta idea de agregar hielo a las bebidas? Bueno, yo voy enviando la pregunta para que me la contesten después de la de Víctor Lozada. Mi pregunta va también por el lado del hielo y es que en esa época, por la ausencia, digamos, de la tecnología con la que contamos ahora, me gustaría saber un poco más acerca de quién fue como esa persona como pionera en empezar a exportar hielo o a transportar hielo como tal, cómo lo hacía, ya cómo era, digamos, el cuidado que se le tenía al hielo para su almacenaje, no sé, como los distintos reinos, cómo era que lo cuidaban o dónde lo guardaban, digamos, como para tratar de mantenerlo lo más, el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, ahora voy a responderle a Víctor, que me hacía una interesante pregunta respecto al hielo, el origen del hielo, si era más bien norteamericano o europeo, inglés. En realidad hay un personaje muy interesante en la historia del hielo que es un norteamericano llamado Frederick Tudor. Este señor, que nace a fines de 1700, en 1783, nace en la ciudad de Boston. Y este personaje, Frederick Tudor, se obsesionó por el hielo desde muy joven. De hecho, la anécdota familiar cuenta que él con su hermano bromeaban sobre la posibilidad de vender bebidas frescas en el Caribe y que podrían hacerse millonarios al entregar como ese lujo en un lugar tan húmedo, tan caluroso. Seguramente hay amigos que nos están escuchando que trabajan en lugares así. Sus países son un poco con esas cualidades. El mío es muy muy frío al menos en invierno. Pero la idea quedó tan clavada en la mente de Frederick que luego se lo habría hecho real y habría logrado vender incluso las primeras embarcaciones de bloques de hielo congelado incluso al Ecuador. Básicamente la forma de transportarlo era en carretas en muchos de los lugares, llegaban a través de barcos traídos desde lugares muy fríos, en lo que tenía eran cámaras conservadoras de hielo, y habría vendido el hielo en bloques para que también de esa forma en bloques se conservaran por más tiempo y no se derritiera rápidamente en el caso de que hubieran sido cubitos más pequeños. Frederick Tudor, dentro de otras de las anécdotas también que habría tenido en su obsesión por el hielo, es que habría incluso enseñado a los fabricadores de restaurantes, o sea, a los restauranteros, a fabricar helados usando sus bloques de hielo,
como una especie de granizados que hoy día también hay en distintos lugares de Latinoamérica, y también habría convencido a los dueños de bares de ofrecer esta bebida fría versus la bebida tibia o temperatura ambiente, y con el tiempo venderla como un plus al mismo valor, que no tuviera un incremento muy costoso en el hecho de tomarse un cóctel frío a un cóctel temperatura ambiente, como también irónicamente sucede hoy día. No suelen ser más costosos los cócteles con hielo versus los que no tienen hielo. Sí, buenas tardes compañeros, buenas tardes Ricardo, saludos de México. Tomando el caso de lo que es el cóctel, yo he leído que la palabra en sí viene de lo que ha sido México, bueno, me interesa saber de dónde nació esa palabra. Pues yo soy todavía ayudante, podríamos decir, y pero me ha interesado mucho lo que es la coctelería, me fascina. Y por mi parte, pues yo he investigado y cosas así. Entonces, un día me llegó, creo que fue una imagen o un comentario que la palabra cocktail viene de México, de los gallos de una cantina, que eran de los gallos de pelea, de la mezcla de colores de la cola del gallo. Entonces, pues sí me gustaría saber si es cierto esa leyenda. Y otra cosa, también acá nosotros, pues yo sé que lo que es los cócteles en la antigüedad en México solamente se tomaban en ritos, y solamente los sacerdotes o obispos lo podían tomar para tener comunicaciones con los dioses, que aquí son Quetzalcóatl, así de tipos mesopotamios, mayas, aztecas, para tener comunicación con ellos. Bueno, están muy buenas las preguntas. Voy a seguir con nuestro colega de México, que nos hace la pregunta respecto al origen de la palabra cóctel. La verdad es que existen cientos de historias, y si queremos que sea la verdadera, la mexicana, la inglesa, la europea, la norteamericana, en realidad va a costarnos saber seguramente cuál es el lugar o la historia más precisa, la más verdadera de alguna manera. Yo tiendo a contar las que más me gustan, pero en realidad no hay como quien pueda decir que esta es la historia de por qué a esto le llamaron cóctel o cola de gallo. Sí tiendo a pensar de que tiene que ver con algo más bien anglosajón, porque la palabra en sí es una palabra anglosajona. Pero ¿por qué no? Pudieron haber llegado estos ingleses, estos marineros ingleses, seguramente, si queremos pensar, a un lugar más bien de México, y haber visto cómo utilizaban las plumas para los brebajes, como hablábamos, y haberle puesto cóctel a ese brebaje, que tal vez se parecía a un ponche, quién sabe, pero ya ha quedado mucho en nuestra imaginación. Ya no hay como algo que esté escrito, que nos digan, listo, esta es la historia verdadera. Grande, ahí veo la foto de Frederick Tour, el padre del hielo, como lo conocemos hoy día, y gracias a él, y un saludo. Gracias a él, hoy día tomamos tantos cócteles, tantas bebidas refrescantes, y tienen todo un sentido mucho más festivo.